Gálatas 5, 22 al 23. Amén. Cultivando lo mejor de ti. Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23, que habla acerca de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuántos frutos son del Espíritu Santo? Escriban ahí en los comentarios. Sí, escriban allí a ver. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos rasgos del fruto del Espíritu Santo? Ya hemos hablado de 6. Amén. Durante este transcurso, esta serie del fruto del Espíritu Santo, hablamos de 6 características de este fruto. Comenzamos hablando del amor. Así es. Amén. Allí dijo mi hermana 9. Comenzamos hablando del amor. Hablamos del gozo, de la paz en la primera parte de la serie. La semana antepasada hablamos de la paz, la paciencia y la benignidad. No, de la paciencia, la benignidad y la bondad. Y hoy corresponde hablar de la fe, la mansedumbre y la templanza. Amén. Entonces, ¿cuál es el fruto que más Dios ha trabajado durante este tiempo? Amén. Escribe ahí en los comentarios. ¿Cuál es el fruto que Dios más ha trabajado en tu corazón? ¿Cuál es ese fruto que más Dios ha trabajado en este tiempo en tu vida? Porque miren, porque a veces pasa, aunque decimos tener los frutos del Espíritu Santo, en el día a día es que vemos realmente ese respaldo. Realmente es que vemos en las pruebas, en las dificultades, en esos retos de la vida, qué frutos tienes. Y créanme que se los podemos decir nosotros, que a diario Dios nos permite vivir situaciones. De hecho, venimos de hacer otras cosas y aquí estamos, desarrollando ese fruto de que la templanza, el resistir. Pero ya vamos a hablar de eso. ¿Eh? Gloria a Dios. Entonces, ahí dice, no son los frutos, es el fruto. Totalmente. Sí, en efecto, vamos a aclarar este punto. En efecto, uno lo puede definir como el fruto porque le dice la palabra el fruto, pero definiéndolo uno por uno, son frutos. O sea, es un solo fruto porque al final el Espíritu Santo ese fruto lo compones el amor. Una vez él me lo explicó, él me dijo como que el fruto es el amor, porque para tú hacer todos los demás frutos, tener todos los demás frutos, tienes que tener el amor de Dios. Y dice que sin el amor de Dios nada somos. Ese es el principal fruto, pero dentro de ese fruto están todos los demás. Amén. Así que sí, es el fruto, los frutos. El punto es que estamos hablando de distintos puntos que debemos desarrollar todos. Amén. Amén. Y dentro del fruto del Espíritu Santo podemos hablar y podemos mencionar que hay algo de que todo cristiano, incluso persona no creyente, tiene, y es la fe. Amén. Así. Y escribe en los comentarios qué es la fe. Ajá, vamos a ver, no vamos a responder todavía, vamos a ver qué responden por aquí. ¿Qué es la fe para ti? Pero no es el mano, tengo fe de la Vinotinto. No tengo fe. La fe es que la Vinotinto vaya al mundial. No, mis hermanos, así no es. Exacto, coloquen allí, vamos a ver qué es la fe, vamos a ver si estos hermanitos están pilas, si saben un poquito. Y si no sabes, coloca en los comentarios, bueno, yo no sé nada, pero quiero aprender. Es la convicción de lo que no se ve, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice Génesis, Jorbet dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, estas mujeres se saben esos versículos de pie a cabeza y de cabeza a pie. Amén. ¿Y en dónde podemos encontrar este fragmento de la Biblia? Este fragmento del versículo. Lo decimos al mismo tiempo, 1, 2 y 3. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ay, tenemos que coordinar. Otra vez. 1, 2 y 3. Hebreos 11, 1. Amén. Y ahí se coordinaron también, luego se lo estamos esperando. Bueno, la hermana Jorbet, cuyo nombre ahí de user es guerrera de Dios, una mujer de fuego y de poder. Y me gusta ese comentario que dice, la fe es obedecer sin ver. Claro. Y es que así comenzó la fe de Abraham. Totalmente. Abraham no veía nada de lo que Dios le... No, que te voy a ser padre de multitudes. Y el pobre Abraham, 70 años, 80 años, totalmente. 100 años. Pero padre, nada más tengo uno. Bueno, entrégame ese. Y cónchale, padre, el único que me entregaste, también lo tengo que sacrificar. Pero la obediencia que es, mi hermana, es un fruto de la fe.
de la convicción de lo que Dios te está hablando. Totalmente. ¿Sabías, Entonces, dato curioso, así modo paréntesis, ¿sabías que te estoy viendo en la cámara aquí con el iPhone y me recuerdas a Benny Hinn? amén. Sí, el de Buenos Días Espíritu Santo. Buenos días. Eso ese día nos poníamos a evaluar cómo es Dios. Es verdad. Y yo te decía, mira, tú te pareces a Benny Hinn. Y la gente me dice que me parezco a una especie de Catherine Kuhlman. Exacto, Entonces, Catherine, legado y legado. legado y legado. Bueno, hijos de Catherine Kuhlman. maravilloso. O sea, demasiado honor. Sí, de pana, busquen a Benny Hinn, el que escribió Buenos Días Espíritu Santo en internet. Lo retamos. Bueno, Qué vamos a bonito. desviar, no vamos a continuar, porque sí, ustedes saben que me distraen. La fe es obediencia. Ujú. Entonces podemos ver aquí, ¿sí? en esta diapositiva, que podemos ver que la fe del Espíritu, ¿sí? Amén. No es solo creer que Dios existe. Amén. Y estoy seguro que muchos pueden comentar, yo creo en Dios, yo creo que existe alguien por encima de nosotros. No es solamente creer que Dios existe, sino es confiar en lo que Él nos dice. Así es. Es confiar plenamente en lo que Él nos dice. Entonces, dice aquí, es caminar cuando no hay mapa, es saltar cuando no hay red, es orar cuando no hay respuesta, es tomar acción aunque las adversidades estén a tu alrededor, aunque las cosas no estén a tu favor, pero estás confiando en lo que Dios te dijo. Y cultivar la fe, el fruto de la fe, no es nada fácil. Porque cuando Dios prueba tu fe, realmente lo hace de una manera en donde tienes que dejar. Es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad. Ya tienes que dejar de tener esa mentalidad de que tienes que ver para creer y tienes que empezar a creer para ver. Totalmente. Entonces la fe te conecta con lo invisible. Te conecta con lo eterno, te conecta con lo que Dios sabe que es lo mejor para ti. Sí. Posiblemente Dios te está diciendo en este tiempo, ya deja ese trabajo porque yo tengo algo mejor para ti. Te está diciendo, ya deja de hablar con esa persona porque no te ayuda, no te edifica. Ya deja de tener esos hábitos que sabes que no son correctos en tu vida porque no te hace sentir bien. Pero la fe, cuando Dios te habla, tú comienzas a confiar en lo que Él te está diciendo. Totalmente. Por más bonito que se vea lo que tú estás, lo que pareciera que es dulce, que tú dices, no, pero esto me distrae, no, pero esto de alguna manera me hace sentir bien. Pero Dios te está diciendo, yo tengo algo mejor para ti. Por eso hay que creer en esas promesas. Y un tip que yo les quiero compartir, cada vez que Dios te da una promesa, porque muchas veces la fe entre comillas falla, es porque tú no recuerdas lo que Dios ha dicho de ti. Por eso es que se dice que cuando tú lees la Biblia constantemente, eso alimenta tu fe, porque es una forma de ver la promesa de Dios reflejado a través de la palabra, y tú empiezas a recordar en esos momentos de duda, tú recuerdas, oye, Dios dice en su palabra esto, Dios dice... Entonces, siempre yo aconsejo a las personas que estén pasando por estos procesos de prueba, de fe, que anoten ese día, esa hora, esa fecha cuando Dios te dio esa palabra, a través de un profeta, a través de la Biblia, a través de algún medio en particular. Anota, porque llegará un momento en donde el enemigo va a venir, como león rugiente, a moverte en esa área, a confundirte. Y si tú no tienes esa convicción, si no tienes eso escrito, si no recuerdas lo que Dios dijo de ti, posiblemente tu fe vaya a tambalear. Amén, mis hermanos. Y el Señor me trae a memoria el pueblo de Israel cuando tuvo que atravesar el desierto. Ellos tenían fe de lo que Dios le había prometido, Así es. de lo que Dios le decía a través de Moisés. Ellos sabían que tenían que ir a una tierra prometida. Pero resulta ser que por las actitudes de queja, de que no había mansedumbre, de que no había bondad, de que siempre era un tema con ellos, su generación se iba menguando. Hasta que llegó el tiempo de ver la tierra prometida, pero resulta ser que ellos ya no estaban. A los que le dio la promesa ya no estaban. Resulta ser que se la dio a la generación, la cual se levantó y dijo, bueno, nosotros vamos a continuar con el legado. Y, wow, Espíritu Santo.
Solo vamos a continuar con esa promesa que se le prometió a Moisés en un tiempo. Abraham. Y a Moisés. Bueno, Abraham cuando le dio la multiplicación, pero Abraham cuando tenía que ver la tierra prometida. Claro. Entonces resulta ser que al mismo Moisés tampoco a Moisés le dijo, sube a la montaña más alta que te voy a mostrar algo. ¿Tú estás viendo eso que está allá? Bueno, esa es la tierra prometida, pero tú no vas a entrar. Pero ahí hay un punto importante de la fe. A veces cuando Dios da una promesa y tú no la ves cumplida en tu vida, es porque hay algo que no es que impida la promesa, sino que lo que hace Dios es como que, mira, tú no cumpliste con... miren, yo siempre he dicho que las promesas de Dios van ligadas como un acuerdo entre las partes. En la medida que tú cumples, o sea, Él va a cumplir la promesa. Pero exacto, Él va a cumplir en la medida que tú obedezcas. Y aunque Él te dio la palabra y la va a cumplir, puede que la haga a través de tu próxima generación, a través de tus hijos. Por eso a veces vemos casos de personas que están, oye, pero Dios me prometió que tal cosa y ya han pasado los años y nada. Es porque hay algo que está fallando de tu parte, que tal vez está ligado a desobediencia, a que está más allá de que allá que para acá no has hecho lo que Dios te ha dicho. Entonces vemos que capaz tu hijo empieza a hacer eso que tú soñaste alguna vez o que Dios una vez te prometió. Dices, wow, pero es que Dios me dio esa promesa y a través de mi hijo es que estoy viendo la cumplida. Es justamente eso. Entonces no pierdas las esperanzas. Tal vez en esta generación Dios está preparándote algo para entregarte, pero lo puede hacer a través de otros. Por ejemplo, en mi caso, Dios a mí me ha prometido muchas cosas, pero muchas de esas cosas, porque son grandes, yo las veo reflejadas en mis hijos espirituales. O sea, yo entendí que yo no puedo monopolizar todo, o sea, que todo lo que Dios me dijo no lo voy a hacer yo sola, sino que hay promesas que van a ser cumplidas a través de la generación que Dios está levantando a través del Ministerio Renacer. Totalmente, mis hermanos. Y no veamos esto como es algo de, no, porque Dios me escogió a mí y conmigo es que se va a cumplir. Ten una visión amplia. Esa es visión amplia. Una visión amplia. De águila. De águila, exacto. Por eso el Ministerio Renacer 360 tiene un águila. Porque Exacto. sabemos que esto va a trascender. Que nosotros, esto es como al inicio, la primicia. Nosotros no nos vemos a nosotros como que que nosotros y todos nosotros, no. Imagínate nosotros realmente bonito. Nuestra visión es expansión y la expansión va ligada a que otras personas también se expandan a través del manto que Dios nos ha entregado. Nosotros de viejito, bueno, mis hermanos, vamos a hablar discipulado. No, y van a decir, bueno, pero el legado y la gente. La visión que Dios nos ha entregado es, digamos, otra parte más natural, muy empresarial, muy de delegación, de avanzar, de visionaria, multiplicar, no de que lo mismo de siempre. Por eso es que muchas iglesias se estancan, porque su fe está limitada. Amén. ¡Ay! Entonces, la fe, dice también, estamos hablando de la fe, estamos hablando que no es por vista, ¿sí? O sea, muchas veces nos dejamos llevar por lo que estamos viendo, pero la fe no se mueve por lo que tú ves. La fe se mueve por en quién tú confías, por la palabra que a ti te dio, o a ti Dios te dio. Entonces, nosotros estamos viviendo una temporada donde todo es por fe. Hay veces que no te alcanza algo, pero en tu corazón hay algo como que yo sé que Dios me va a bendecir. Yo sé que yo creo en Dios. Pero Dios permite ese escenario para que tú vuelvas a tomar en cuenta de que hay dependencia. Exacto, por eso es que Dios trabaja la fe para que dependamos de Él. Y también para poder entregarte cosas. Imagínate que Dios te dice, no hijo, yo te voy a dar una empresa y tú no eres capaz de confiar en Dios en que Él tal vez no tienes dinero y que mañana te va a mandar un dinero. Él te dice, hijo, mañana te mando un dinero y tú como que no, pero es que ¿cuánto más entregarte una empresa donde tienes que pagarle a trabajadores? Y de hecho hoy pasó un caso de fe que es justo lo que el Señor me traía a la mente. Habla me decía el Espíritu Santo ahorita, habla de testimonio para que ellos vean lo que es la fe. Así que voy preparando un testimonio. Hoy, ustedes saben que en el Ministerio Renacer también tenemos un emprendimiento. Estamos formando con el Espíritu Santo una visión que se llama R360 Marketing. Básicamente es una agencia de marketing que está orientada a una mayor expansión, que no podemos decirle, pero el asunto es que estamos trabajando con algunas empresas y el Señor ha permitido pues que contratemos a algunas personas. Hoy es quincena. Entonces, el dinero que me iban a pagar hoy de las empresas, que se le iba a pagar a los trabajadores, a los empleados, bueno, fino, nosotros como que ok. Pero me dijeron, mira, el cambio de ese dinero, porque un tema de cambio, es para el viernes. Y yo le dije a los muchachos, bueno muchachos, yo les voy a, si no, esperamos hasta el viernes para yo hacerles el pago.
Pero Dios es tan soberano que Él envió, o sea, papá es demasiado soberano. Dijo como que no me interesa, usted va a pagarles hoy, punto. Y Dios envió el dinero por otro medio, random, y le pagamos a los muchachos. A lo que quiero ir es que justamente por eso Dios necesita probarte en la fe. Porque habrá momentos en donde Él te va a entregar responsabilidades. Y si tú no confías en que Él va a hacer algo, si tú dependes por lo que tienes, posiblemente eso vaya a frenar grandes cosas que Dios te quiere entregar. Amén, mis hermanos. Tu testimonio, ¡ay! Yo me da ganas de Bueno, hablar. si les soy sincero, la parte de la fe es como que algo que va ligado a mí. Incluso alguien me había ministrado de que yo tenía un don de fe, me decía. El don Pero, de fe. exacto, la fe también es un don. Es un... ¿Cómo es que es? Sí, un don. ¿Qué me ha sucedido durante todo este tiempo? Cuando yo era más joven, cuando yo era un niñito, cuando yo era adolescente, Dios me prometió que yo iba a tener este tema, que iba a ser columna financiera, que iba a ser columna financiera, que iba a ser empresario, pero yo le decía, bueno, yo apenas estoy trabajando aquí en ese tiempo estaba trabajando en Farmatodo. Yo decía, pero aquí estoy trabajando en Farmatodo. Bueno, comienza a visualizarte, ve todo como lo hacen, ve las estrategias, sí, el Espíritu Santo hablándome. Y ahí como que, ok, está bien. Algo que me enamoró de la empresa es el servicio. No estoy haciendo publicidad, es solamente que el servicio, lo han entendido muchos empresarios, que el servicio es lo principal para un cliente. O sea, puede ser que el producto esté malo o tenga algo que no está bien, o que no tenga una funcionalidad muy amplia, pero con el hecho de la forma en que te atendieron, la amabilidad. Pero yo no estoy hablando de que te metan el producto por los ojos, estoy hablando de la amabilidad. Exacto. De que te dicen, mira, pero está esto, y te ofrezcan opciones, o sea, te tratan como que un amigo, ya no eres un cliente. Entonces, el servicio de lo que estamos hablando es parte de lo que nosotros estamos creciendo. Es la parte de la visión que Dios me dijo en su momento. Me dijo, tú vas a caminar de acuerdo a tu fe. A tu fe. De acuerdo a tu fe, tú vas a ver promesas cumplidas, tú vas a ver que vas avanzando, tú vas a ver que vas alcanzando. Lo del servicio es un tips para esas personas que fueron tocadas por el Espíritu Santo y le dijo, comience a aprender. Recuerda siempre que en todos lados hay una necesidad, pero no una necesidad mayor que esta, de recibir amor a través del servicio, de recibir atención a través del servicio. No hay mayor necesidad que esa. Así para los empresarios. Así que la fe dice aquí... Pero el testimonio, ¿cuál era el punto? O sea, el ¿cuál punto es tu testimonio de que fe? Para este tiempo... O sea, cuéntanos una vivencia de algo que haya sido reflejado. El testimonio que para este tiempo he visto que Dios me permitió estar en una empresa donde ejerzo como capellán corporativo. ¿Pero qué es un capellán corporativo? Yo una vez por ahí lo estuvimos conversando, platicando. Capellán corporativo es el que de una manera estratégica... tú vas a contar el testimonio de cómo Dios te cambió de trabajo, eso es fe. Amén. Claro, porque capellán ya es otro tema. Exacto, de una manera estratégica, cómo llevar el evangelio a esas personas. Pero ¿cómo comenzó eso? No fue que vino yo Anderson y ya Dios me abrió las puertas y ya entendí. Exacto, no, había una promesa. Hubo una promesa. Punto, para que puedan ver la fe. Okay. Hubo una promesa, ¿verdad? Cuando era joven, que el Señor me dijo, tú vas a hacer así, todo eso. Exacto. Resulta ser que con el tiempo, yo comienzo a integrarme más en las cosas de Dios. Literalmente, dejé mi trabajo para aprender sobre Dios. Comencé a caminar en fe. Comencé a caminar. Y mi hermano, ese tiempo, pasé muchas situaciones adversas, muchas situaciones duras, pero eran necesarias. Con decirle que ya me estaba graduando y la parte que el Señor estaba trabajando más en mí era mi corazón. Era la parte de mi corazón, ser transformado por el poder de Dios. Resulta ser que en ese tiempo que estoy caminando en fe, Dios me permite estar en una empresa para trabajar. Y Dios me dice, tú en ese trabajo vas a seguir hablando de mi palabra. Entonces, ¿qué cristiano? Y estoy seguro que sí los hay, pero ¿qué cristiano se mete en una empresa
y le habla a su jefe, no, porque Dios, tú sabes que Dios es el centro de nuestras vidas, Claro, no hay otro Dios evangelizando por a encima de nosotros. Y él me decía, no, pero la ley de no sé qué cosa, pero este libro que habla acerca de la psicología, y muchas cosas que decía, y entonces era un debate, pero yo dije, no, ya hasta aquí llegué en el trabajo, porque entramos en un debate, pero fue tanto así que terminé siendo como, no amigo de mi jefe, pero terminé siendo como esa parte espiritual que él necesitaba en su vida, esa dirección, porque él era gerente de la empresa, y comenzó a recibir la dirección de Dios por medio de una persona que decidió creer en Jesús, lo que Dios le había dicho. Entonces, a raíz de eso, Dios en estas alturas, Dios permite que eso se expanda. Y ahora estamos creyendo que muchas empresas van a recibir por medio de ustedes mismos la palabra de Dios. Amén. Y después de eso, que le evangelizaste a tu jefe, ¿qué pasó? Después que yo le evangelizo a mi jefe, él comienza a entender de que es Dios el que primero comenzó a entender que fue Dios que me llevó hasta allá. Porque él tampoco entendía las cosas. Él decía como que este chamo sabe más que yo, algo así. Él se picaba. Él se ponía así como que, porque era joven, no me llevaba mucha edad. O sea, tenía como, ponte tú, que 36, yo 20 años, algo así. Era joven. Entonces, él tenía a alguien que le daba consejos. Pero cuando hablaba conmigo, él sentía paz. Él decía, como él se sentía en paz. Incluso me llamaba a destiempo, o sea, un tiempo así aparte. Me decía, mira, estás ocupado, vente. Y empezamos a hablar de la palabra. Y él me decía, mira, sabes que yo estuve leyendo esto. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Y yo, wow. O sea, que un jefe te empieza a llamar. Así como Daniel, cuando llamaba al rey Nabucodonosor. Llamen a esos consejeros para que me den un consejo. Sí. Así. Entonces, esa es la mayor fe que uno, que por lo menos en mi caso ha sido probado. O sea, creerle a Dios en lo que no solamente está haciendo en una nación, sino que está haciendo un avivamiento. Amén. en nuestras vidas. Bueno, ese es el testimonio de nuestro hermano Joe Anderson, y sé que tiene muchos más testimonios. Sé que ustedes también ahí en los comentarios tienen testimonios de fe, porque a diario el Señor va echándole agua a esa matita de fe, a esa matita de paz, a esa matita de amor, a esa matita de paciencia, amén. Así que bueno, ahora vamos con la mansedumbre y templanza. Pero yo quiero que antes de saltemos la mansedumbre y templanza, tú coloques ahí en los comentarios, hoy mi fe va a aumentar. Coloque ahí en los comentarios, hoy mi fe va a aumentar. Amén. Estamos practicando ya. Hoy mi fe va a aumentar, gloria a Dios. Bueno, vale la pena, entonces, claro que sí. Dice mansedumbre y templanza, poder bajo control, corazón en paz. Amén. Vamos a estar aquí explicando un poquito sobre la mansedumbre y la templanza, porque estos dos frutos del Espíritu Santo son frutos que son muy importantes. Cuando hablamos de mansedumbre, hablamos de humildad, de sencillez. Nuestro Maestro Jesucristo, nuestro Salvador, Él fue el mayor, fue y es el mayor ejemplo de humildad. Vemos que Jesús, y cuando hablamos de humildad o de mansedumbre, una persona tranquila, mansa, no necesariamente una persona tonta, no necesariamente una persona que vive en una choza, para nada. O sea, aquí estamos hablando de un tema del corazón. De hecho, Jesús, vemos que es y fue un hombre, cuando estaba aquí en la tierra, vemos en los pasajes bíblicos cómo sus acciones reflejaban esa sencillez. No tenía ese ánimo de, mire que yo soy Jesús, míreme, llamar la atención, no. De hecho, si llamaba la atención era algo que se daba por la gracia de Dios, por los milagros que el Señor hacía. Pero su fin nunca fue el ser altivo, orgulloso, de no, miren, yo sano gente y fuego de Dios, no. Sino que era un tema de sencillez. Y la sencillez es muy importante, muy, muy importante. Miren, y Dios me permite hablar de este tema porque son áreas en las que más me ha trabajado para llevarme hasta donde me ha llevado. Yo recuerdo cuando empecé con el Ministerio Renacer 360, ya hace como 2 años, 3 años que empezamos a crear contenidos en redes, que el área que más Dios me trabajó fue la parte de la humildad y la mansedumbre. Recuerdo que Él me llevaba a las calles de ahí del Boulevard San Grande a vender en la calle como una buhonerita. Y yo recuerdo que para mí eso era horrible porque yo decía, no, qué loco, o sea, yo que soy abogada, tú quieres que yo vaya a vender en la calle como una buhonera.
O sea, había un ego, una cosa, porque yo decía, si me consigo a mis amigos en la universidad, entonces imagínate que me queden bien y me digan, ay, tú estás viniendo aquí en Huelva. Un tema y loco. El asunto es que todo era parte de un propósito de Dios, porque Él quería trabajar la mansedumbre, quería trabajar la humildad, quería hacerme dar cuenta que no está mal a veces hacer algo, que todo trabajo es honrado. Y Él empezó a trabajarme en esa área y era como que me pulía y me hacía identificar qué es lo que estaba mal en mí. Él me hacía identificar que había ego, que había un poco de soberbia, de orgullo, que me vean, que no sé qué. Pero en la calle, que es ese lugar en donde Él me ha formado principalmente, en las calles, en el evangelismo, Él me fue enseñando que no hay nada más bonito cuando tú le sirves a Dios. No hay nada más bonito que el servicio. Cuando tú desarrollas o el Espíritu Santo empieza a echarle agüita a esa planta de la mansedumbre, una de las áreas que Él más trabaja la mansedumbre es a través del servicio. Y pongo ahí en los comentarios, hoy sirvo a Dios. Colócalo así. Hoy sirvo a Dios. ¿Por qué? Porque en el servicio es donde Dios empieza a trabajar la sencillez, es donde tú empiezas a empatizar, donde tú empiezas a comprender a la otra persona, ya no piensas en ti mismo. De hecho, yo diría que el ego, la soberbia, lo opuesto a la mansedumbre, que es la humildad, la sencillez, está ligado a un tema de individualismo, de egoísmo, de no, yo y ya, y yo y mis beneficios. Pero cuando tú empiezas a reflejar a Jesús a través de las personas que Él ha puesto en tu vida, créeme que ese fruto de la mansedumbre crece. Y miren lo que dice aquí: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, para obtener una corona incorruptible. 1 Corintios 9:25 dice, la mansedumbre, si quieres lo lees tú y yo lo explico. Dice, la mansedumbre no es debilidad, es humildad con firmeza. Es responder ante las adversidades con calma. Es responder cuando te provocan, cuando dicen por ahí, bájale dos, cuando dicen por ahí, que no dejes que tu ira, tu enojo se pongan sobre tus ojos, sino que es servir sin buscar aplausos también. La mansedumbre me recordaba a Jesús, cuando Jesús, hay una parte en la Biblia donde dice que Jesús dijo algo que confrontó al pueblo, o sea, los que estaban ahí. Resulta ser que lo querían apedrear, pero como no era el tiempo para que él viviera ese sacrificio, Dios mismo lo salvó. Amén. Era como que lo llevaron para un escenario y Dios mismo lo sacó de allí. Y la gente como que, ¿dónde está Jesús? Él mismo se escabulló. ¿Por qué? Porque la persona que es mansa entiende que tiene un padre que lo cuida. Amén. Tiene un padre que lo defiende, entiende que está de la mano de Dios. Entonces su mansedumbre, su humildad y su honestidad, porque fue honesto y fue firme, algo les dijo, no me acuerdo en qué parte, pero se lo voy a compartir. Y si alguien lo tiene por allí, algo les dijo que los confrontó en todo. Imagínate que tú vengas y le digas una verdad a alguien. No, que arrepiéntete de ese pecado, porque y entonces toda la gente escuchándote y se te venga encima. Pero no lo dijiste por mal, más bien lo dijiste porque realmente lo dice la palabra así. Entonces comienzas a tener una humildad con firmeza. Amén. La firmeza representa el carácter en tu vida, representa tu fortaleza, que tú eres firme en lo que tú estás diciendo. Pero hay que ser mansos, porque a veces sucede, y a mí me ha pasado, que no sabemos decir las cosas. Capaz Dios sí te dice, hijo, es como, a mí me ha pasado conmigo misma y con otras personas, o sea, me ha pasado en el sentido de no ser mansa, que he actuado con ira o con soberbia o con rabia, lo que sea, a través de la carne. Y el Señor me ha enseñado que es un tema de, no es tanto lo que vayas a decir, sino la forma en que lo vayas a decir. Porque yo puedo decirle, no es lo mismo que yo vaya a una persona y diga, mira que dejaste los platos sucios, que no sé qué te pasa. Que yo le diga, mira, sabes que los platos quedaron sucios, por favor, ¿será que los puedes lavar? Esa es una actitud mansa, es una actitud tranquila, es una actitud sencilla, educada. Pero hay carácter, pero hay firmeza. Entonces es allí en donde el Espíritu Santo es que trabaja la forma en que tú vas a servir, la forma en que tú vas a hablar. O sea, el Espíritu Santo cuando Él te agarra y Él empieza a trabajar los frutos, Él empieza a enseñarte como un niño cómo lo debes hacer, cómo te debes comportar. Es como un maestro que tiene que quitar esas estructuras viejas de gritar, de irte a las patadas, no, que no sé qué.
Porque también pasa muchas veces, lo he visto en la fundación, lo he visto en distintos lugares donde hemos servido, que hay servidores que sí, capaz están sirviendo, pero lo hacen de mala gana, lo hacen con rabia, lo hacen como por hacerlo. Entonces allí donde el Espíritu Santo como que lo contrista, es como, no lo hagas, porque si lo vas a hacer así, imagínate. Y Entonces hay que tener cuidado con eso. Intenta explicarle también esto a un empresario. No, que tienes que ser manso. El empresario no va a estar pendiente, un empresario que no es de Cristo, o sea, que no conoce, incluso conociendo de Dios, no va a entender la mansedumbre, porque simplemente está viendo un posicionamiento. Y el Señor me hablaba que la mansedumbre es un estatus. Me decía así, la mansedumbre, y me lo dice ahorita, es un estatus. Está la servidumbre, ¿verdad? La gente que está limpiando y eso. Pero está la mansedumbre. Pero está el jefe. Entonces la mansedumbre no tiene que ver con lo que tú estés haciendo. Tiene que ver cómo esté tu corazón. Porque hay jefes, hay empresarios que tienen una calidez y un corazón. Y podemos hablar del que tú conoces de Premium Home. Ajá, que sí, tiene un corazón, Sofía, ¿verdad? Que tiene un corazón como sí, bueno, manso. En el caso de uno de los clientes que tenemos en R360 Marketing, que fue Dios que me lo envió, o sea, eso fue algo random ahí de Dios, bueno. Él aunque es, bueno, en fe ya no más, pero él comparte otra religión, él es de descendencia árabe, todo eso. Sí es un hecho que desde que Dios lo puso en mi camino, no es una persona adulta, tiene su empresa, su familia, todo normal, pero yo vi algo de Dios en él, vi como una gracia, y digo, wow, Señor, y el Espíritu de Dios me mostró que él era un hombre de Dios, que aunque tuviese otra religión, era un hombre de Dios, manso, tan sencillo, y eso que es empresario, y eso que mueve mucho dinero, y eso que tiene empleados, pero es allí donde vamos. Es cuando tú tienes a Dios presente en tu vida, tienes esos valores cristianos, cuando tú entiendes que el amor, el servicio, la humildad es la base fundamental de lo que Dios quiere en tu vida. Créeme que no hay barreras. O sea, Dios cuando ve a una persona que tiene un corazón humilde y sencillo, no importa la religión o el título, simplemente hay una gracia de Dios allí, porque está siendo justo, está haciendo lo que a Dios le agrada. Amén. Y él, por supuesto, que así como él, muchos cristianos que están creciendo para empresarios, para emprendedores, están recibiendo esta palabra porque dice la palabra que no olvidemos de dónde Dios nos sacó. Sí. Que muchas veces, dice en Santiago, en el libro de Santiago, dice que muchas veces nos vemos en el espejo y nos olvidamos de quién éramos. Como dicen, bueno, ya ahora estoy fino, ahora estoy aquí enganchado con el Espíritu, estoy con Dios. Pero resulta que nosotros tenemos que ser constantes en el camino. El Espíritu Santo acaba de hacer un guiño, paréntesis, en un comentario. Hace un rato estaba leyendo la Biblia, justamente en Jeremías 31:3, que dice, hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo, yo te amo con amor eterno. Por eso te he mostrado mi misericordia. Yo lo leí ahorita, Dios me lo dio, y me quedé meditando en ese versículo, porque era un regalo del Espíritu Santo, y le dije, bueno Señor, quiero ver tu amor, enamórame, Espíritu Santo, ministrame a mi corazón. Y claro, mira, Dios me lo vuelve a traer como un guiño ahí, como que dije, aquí estoy, acuérdate. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y es que nosotros estamos bajo la gracia del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es responder. ¿De qué manera tú estás respondiendo ante las cosas? ¿Estás siendo firme en tus decisiones? Y dentro de esa firmeza tú le estás pidiendo dirección y cobertura al Espíritu Santo. ¿Estás por dónde? Aquí. Por la templanza. Ahora vamos con la templanza. Ah, bueno. Porque, bueno, déjame leer esta. Ajá. Dice, la templanza es autocontrol. Ay, Espíritu Santo, aquí ya sé por qué va a hablar de eso. Dios me dio cátedra de esto hoy. La templanza es autocontrol, dominio propio en emociones, deseos y decisiones. Ambas son señales de que el Espíritu te está formando para liderar con amor y vivir con propósito. O sea, literalmente Dios me estuvo encerrada horas, bueno, no horas, pero sí rato, leyendo sobre el TDAH, ¿verdad? Que el Señor me ha estado ministrando mucho ligado a mi personalidad, muchas cosas que científicamente es lo que me ha revelado, para yo entender por qué yo me comporto de alguna forma y todo eso.
y estuve investigando mucho de eso, aprendiendo con el Espíritu Santo. Él me dio una palabra y me dijo, yo creé eso, pero con un propósito. Algo gestionado por Dios siempre es perfecto. Y él me decía, cerebros de oro. Es un cerebro de oro. Tú tienes un cerebro de oro, me dijo el Espíritu Santo. Pero ¿por qué les comento esto? Porque dentro de esas características estaba el tema del autocontrol. Las personas que tienen TDAH tienden a ser muy desenfocadas, o sea, como que hacemos algo y después hacemos otra cosa y después lo dejamos de hacer, entonces vamos y así. Como muchas cosas que pasan en el cerebro. Y aquí Dios nos habla de templanza. Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo, no importa si tú tienes una condición, si tú tienes algo, cualquier cosa que en tu cerebro, lo que sea, su fruto va a hacer que dentro de tu forma de ser haya una dirección de él. Entonces cuando él habla del autocontrol, dominio propio de las emociones, a veces sucede que tú dices, oye, pero ¿por qué me comporto de esta forma? ¿Por qué tengo estas conductas? Espíritu Santo, ayúdame. Y yo les puedo decir que él mismo me reveló esto y él me dijo, como yo soy el que está gestionando tu vida, tu mente y tu corazón, entonces yo aprovecho eso que yo mismo te entregué, que yo mismo permití en ti, para sacar algo bueno. Por eso es que es importante que nosotros desarrollemos los frutos del Espíritu Santo. Porque a raíz de esto que él me reveló, él le ha sacado mucho provecho. Esa energía, esa intensidad, eso hacer muchas cosas, él le ha sacado muchísimo provecho. Entonces por eso hoy Dios te dice que él viene a generar en ti un fruto que va a ser de bendición, que para lo que el mundo es una maldición, es algo negativo, es algo loco, es algo raro, para él es una bendición. Amén. Mira, aquí dice algo aquí. Y dice algo aquí para ti. No se trata de reprimir. Para ti, mujer que me escucha, esto es para una mujer. No se trata de reprimirte, sino de reflejar el amor y reflejar a Cristo en cada decisión, en cada reacción. Yo estoy seguro que muchas veces te has quedado callada, te has quedado así encerrada en ti misma por el hecho de las voces externas. Pero el Señor te dice, no te reprimas. Amén. Ser manso, tener templanza, no significa que tú te vas a encerrar y te vas a encapsular y vas a decir, bueno, aquí estoy, sino al contrario. Dice la palabra de Dios que le echemos todas nuestras ansiedades a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, tú le das todo eso que te está pesando en tu vida, todas esas cargas, se las das a Dios y Él comienza a trabajar contigo en ese proceso, en esa situación, de la cual fue por ti o no fue por ti la situación, pero Dios se encarga. Totalmente. Dios se encarga de esa situación. Y quiero aclarar aquí por un comentario que dicen que eso es el demonio, no sé qué. Bueno, no, está equivocada. El Espíritu Santo, Él me ha revelado que esta es una generación que Él está levantando mucho en la ciencia, en lo científico, ¿Pero porque qué la dice? ciencia viene de Dios. Que lo del TDAH prácticamente es algo demoníaco, no es así. De hecho, te invito a investigar sobre esto para que veas que no es nada demoníaco, al contrario, es un tema del cerebro que es bueno. Realmente lo que Dios me revelaba sobre esto era algo muy, muy bueno. Él me decía, como tu mente es muy ágil, exacto, tú desarrollas una mente muy ágil y muy pila, muy ágil y pila. Al contrario, es un agregado que Dios te da, como un ingrediente de bendición para los llamados que tienes. Entonces, claro, nosotros a veces como cristianos empezamos a endemoniar todo, que todo es malo, pero hay que saber discernir entre lo que es influencias, lo que viene del enemigo, lo que viene de Dios y lo que evidentemente Él creó en ti, en tu cuerpo, y que sepas gestionar. Amén. Igual que las emociones. Entonces las emociones también son del diablo. Dios mío, ¿qué es Amén. Hasta las emociones son del diablo. Algo que sí es importante aclarar es que estas son patologías o son condiciones, ¿sí?, con las que las personas muchas veces entienden. Sí, bueno, o sea, para es un tema de entenderse, sabiduría, ¿no? también, no vamos a indagar en eso. Y lo importante de todo esto es que esto, no es ningún tipo de enfermedad. Estamos hablando... Mira, sí, Dios me dijo que soy muy bendecida con el TDAH y le doy. Es que es eso, es una bendición. A mí, en mi caso, miren, para mí, Dios cuando me lo reveló,
Es que yo no sabía nada de eso. Pero yo le empecé a hacer preguntas a Dios, como que Señor, pero porque yo a veces soy así como muy enérgica y soy muy impulsiva, o porque hago muchas tareas al mismo tiempo. Y con la mano del Espíritu Santo Él me reveló, eso es una bendición, porque esa mente tan acelerada que tú tienes, yo la uso para mi provecho. Y ustedes han visto, bueno, nosotros estamos llevando 500 cosas y las estamos llevando porque el Señor me ha dado, a través de su sabiduría, con esto mismo que Él depositó, me ha permitido ser muy ágil, porque claro, yo digo, una sola cosa, qué aburrido, quiero hacer 5, y hago las 5 con el Espíritu Santo. Entonces es maravilloso, o sea, para mí eso es una bendición de verdad. Amén. Y lo importante de todo esto Amén. es que cultivemos en lo eterno. Amén. Porque ciertamente todo lo que tengamos aquí, la condición, alguna situación física, alguna situación emocional, esto se va a quedar aquí. Lo que sí es importante es lo que tú estás sembrando para el reino de Dios. Así es. Eso es lo más importante. ¿Qué está floreciendo en ti? ¿Qué estás viendo a tu alrededor? ¿Cómo lo estás viendo y cómo lo estás llevando en tu día a día? Porque tienes que permitir, y Dios nos invita a que haya florecimiento, a que haya brillo en nosotros, Amén. a que haya luz, a que haya paz, a que eso que viene del Espíritu Santo, porque veo muchas personas que corrigen, y esa sabiduría que Dios te dio, la puedes usar precisamente para hablarles de acuerdo a lo que tú sabes y lo que aprendiste a otras personas, que se edifiquen. Amén. Que se sientan como que wow, increíble, qué bueno. Vamos a abrir un taller con respecto a eso. Sí, de hecho el Señor hoy me habló sobre eso. Posiblemente, eventualmente abramos una comunidad de cristianos con TDAH, porque el Señor me reveló muchísimas cosas buenas que tiene para el avivamiento con las personas que Él permitió que tuviesen esta condición. O sea, el Señor me reveló cosas que yo quedé como que impactada. Yo, Señor, tú estás levantando jóvenes que tienen, entre comillas, esta condición, esta cuestión, por un propósito. Y Él mismo sí, y me reveló muchas cosas que después se las vamos a revelar a ustedes. Exacto, ya estas son, como estamos hablando, Para el reino, mis hermanos, y que aprovecho eso para el reino, todo para Dios, para el reino, mis hermanos. son cosas que Dios permite para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios. Ya, mira lo que dice mi hermana aquí. Me están haciendo llorar porque mi hija nació sin deditos en sus manos y Dios me habla a través de ustedes. Exacto, mi hermana. Esos deditos que le faltan a su hija tienen un propósito. Ese hijo de usted, ese familiar de usted que tal vez le falta un ojo, eso tiene un propósito para Dios. Porque el día de mañana va a llegar una niña, igual tal vez a su hija, que no sepa de Dios y se sienta mal, se sienta desplazada, se sienta que no vale, se sienta como que que no encaja. Y después te va a decir, mira, mi hija también le falta un dedito y Dios la ama y la está usando en esta área. O en mi caso, mi hija también tiene TDAH, ella piensa que está loca, pero mira cómo Dios usa esa chama, que se monta en el metro porque es impulsiva, pero predica la palabra, que ayuda a los pobres porque esa energía la usa para el reino, esa hiperactividad, y mira cómo Dios la está usando con esa condición, cuánto más Dios no puede hacer con esa generación que está levantando, esos jóvenes de Dios. Amén. Muchas de las razones por las cuales muchos cristianos caen después de llegar a lugares muy privilegiados y caen es por causa de desviar la mirada. Amén. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y más abajo habla de la disciplina. Amén. Nosotros es necesario nosotros ser disciplinados por la obediencia de Cristo. Sí. O sea, vinimos con un propósito. Y para terminar este capítulo, esta serie, porque hasta hoy termina, para la gloria de Dios, gloria a Dios, dice la palabra, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que sea el Espíritu convenciéndote a tu vida de quién realmente tú eres. Amén. De con quién realmente tú caminas. Cuál es el propósito y el diseño divino que Dios trajo a tu vida. Porque hay una generación que está siendo avivada por el fuego del Espíritu Santo. Y es una realidad de lo que se está viviendo. Tengas lo que tengas o te falte lo que te falte, Dios es tan soberano que hoy te dice, si vives por el Espíritu, si tú estás allí y sientes la presencia del Espíritu Santo, camina con el Espíritu Santo. Amén. Invítalo en tu día a día. Dale gracias a Dios por la pequeña que nació más allá de los dedos. Gloria a Dios. Enséñale a adorar. Amén. Enséñale a alabar a Dios. Bueno, nosotros vemos, por ejemplo, Ángel, un
amigo que me imagino que han visto por ahí por las redes sociales, se llama Ángel, un chamito que no tiene brazos, tiene nada más las piernas. Yo he tenido la oportunidad de compartir con él aquí en el Boulevard San Grande, porque el chamo evangeliza también en el Boulevard tocando piano. Y Tocando este chamo, piano, ¿no? él hace todo él no tiene brazos, pero hace todo. Y Dios le ha dado miles de seguidores y Dios lo ha expuesto miren, yo les voy a soltar una perla. Lo diferente, lo que tú veas raro en este tiempo, eso es lo que más Dios va a usar. La gente rara, los mochos, los tuertos, los que le falta no sé qué, los que están medio locos, esos son los que más Dios va a usar. ¿Saben por qué? Porque esta es una generación tan estimulada, que está buscando sentirse especial, sentirse como en un grupo, que Dios va a agarrar a los raros para hacer que esos raros vengan a Cristo. Entonces es una bendición. Bueno, raro entre comillas, pero ustedes entienden el punto. Gloria a Dios. Obviamente no son raros, para Dios son perfectos. Entonces, leo este mensaje de reflexión. El fruto del Espíritu Santo no se impone. No obligas a nadie Exacto. a que viva en el Espíritu. No puedes obligar a alguien que diga, mira, tienes que portarte bien, tienes que ser manso. O sea, Tienes que sentir amor por las personas porque así lo dice la palabra. Bueno, primero tú eres el que tiene que tener primero el fruto. O sea, ¿qué le estás enseñando? ¿Qué le estás ministrando a esa persona con esa actitud? No se impone, se cultiva, que es diferente. Algo que me decía el Espíritu Santo en mi familia, en mi hogar, con mis padres, me decía, dile a tu papá que cultive el amor en su hogar. Y no es que no haya amor en el hogar. Perdón por no dejarte hablar. Es que el amor y el fruto del Espíritu Santo se cultiva. Es como cuando tú haces una flor. Por aquí tenemos, por aquí... Por eso, ¿cómo Dios controla ese TDAH? Miren esto, ¿ves? Quiero que vean esto, miren esto. ¿Qué les parece esta plantita? Es muy bonita. Es muy chiquita, muy bonita. Y cuando está así chiquita, necesita ¿qué? Cuidado. Ajá. Necesita amor, necesita atención. Necesita ser cultivada. Necesita ser atendida, necesita ser... Y eso es lo que yo veo en esta generación. Una generación que necesita ser cuidada por papá. Exacto. Y para eso necesita personas que estén viviendo en el Espíritu y caminando en el Espíritu para cultivar ese amor que recibimos de Dios en esas personas. Entonces, no es una perfección instantánea que tú digas, wow, gracias Espíritu Santo, ya voy a empezar a vivir con amor y ya te cambiaron el switch porque no eres un robot. Es algo que tú poco a poco vas perfeccionando en el amor, como decía Génesis al principio. En el amor es que se desprende todo lo que tú hagas, incluso hasta lo que dejes de hacer, por amor lo haces. Entonces, se perfecciona en lo cotidiano, sino que se transforma constantemente. Dice aquí, cada día es una oportunidad para reflejar a Cristo en tus palabras, tus gestos y tus decisiones. Cuando el Espíritu guía tu vida, tu carácter se convierte en un testimonio vivo. Y qué mensaje tan poderoso que nos lo regala esta transformación del Espíritu Santo. Es una invitación del Espíritu Santo a tu vida a que andes con Él, a que camines con Él. Así termina este pasaje bíblico. Anda también en el Espíritu. Así que vamos a, si hay algo que decir, algo que mencionar. Lo que les puedo agregar que Dios tiene un propósito grande con los jóvenes en esta generación, ¿sí? Miren, a mí me quebrantaba muchas cosas de mí, porque yo decía, le preguntaba al Espíritu Santo, pero ¿por qué yo soy así random? O sea, yo soy la única hija tuya rara. Veo un poco de influencia cristiana, un poco de gente cristiana que hace contenido en redes. Yo soy la rara que se monta en el metro, yo soy la rara que brinca pared por ahí y da vuelta a canela. Y él me decía, bueno, esa rareza es justamente lo que va a hacer que otros jóvenes vean que Dios es un Dios también creativo, es un Dios alegre, es un Dios random, es un Dios que ama, la libertad, obviamente siempre bajo su cobertura. Entonces, hoy Él te quiere dar esa palabra. Él ha puesto frutos en ti que necesitan echarse más agüita a la mata, pero esos frutos, este es el tiempo donde Él va a hacer que crezcan. Y aunque a veces parece que lo que estás haciendo no tiene sentido, mientras tú te estés agarrado al Espíritu Santo y Él te rete a hacer lo bueno, a hacer lo correcto, créeme que vas a ser una planta hermosísima
que va a bendecir a muchas personas. Esos talentos van a ser de bendición porque ya el Señor habrá trabajado ese fruto del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, vamos a orar, mis hermanos. Siento que esto es algo para que ustedes tengan el tiempo de invitar al Espíritu Santo y entregarle todo eso que tú tienes que decirle a Él, porque es a Él que se lo vas a contar, es a Él con el que tú vas a convivir todos los días hasta el fin del mundo, y esa es la promesa de Dios, hasta el fin del mundo. Así que vamos a darle gracias a Dios por este espacio, gracias a Dios porque nos permite estar aquí juntos, unidos, hablando del Espíritu Santo de Dios. De nuestro mejor amigo, #amigo del Espíritu Santo de Dios. Miren, antes de terminar, oramos primero y después los doy los anuncios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendice la vida, Señor, de cada uno de los que están allí. Señor, sabemos que tú trajiste a las personas correctas. Sabemos que allí están personas que son ungidas y personas que son llamadas con un propósito grande, personas que son escogidas para este tiempo, para liderar, para libertar, para sanar, para que en el nombre de Jesús haya libertad en los oprimidos, para que en el nombre de Jesús haya sanidad en las personas que están enfermas. Para este tiempo te he llamado, dice Jesús. Para este tiempo fuiste escogida y escogido, para que proclames la buena nueva del Señor. Y lo hagas con firmeza, lo hagas con pasión, lo hagas con todo tu ser. Hoy el Espíritu Santo se siente agradecido, se siente agradado, porque tú has tomado la mejor decisión, has tomado la mejor porción, que es estar en la presencia de Dios. Sabemos que este espacio es únicamente para hablar del Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, si en un momento, Señor, se haya dicho algo que no haya estado bien, Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, si el mensaje, Señor, el cual se le está dando acerca del fruto del Espíritu Santo no haya sido, Señor, conforme a como tú has querido, pero creemos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es la única que nos salva. Sabemos que no predicamos acerca de nosotros mismos, sino de un evangelio que cambia y transforma los corazones de cada uno de los que están allí. Sabemos que donde está el Espíritu Santo, allá hay libertad. Algo está sucediendo, algo está pasando, y hay algo que Dios está comenzando a hacer en tu vida. Hay algo, y ese algo tú lo conoces. Ese es algo que tú ya sabes, lo has vivido, lo has experimentado. Así que comienza a escribir y continuar esa historia que comenzaste a escribir con el Espíritu Santo. Allí hay libertad, algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Entonces, si lo crees, créelo, acompáñate del Espíritu Santo en esta noche y empodérate con Él y declara esa palabra. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Así que, mis hermanos, si necesitan oración, si necesitan necesitan este material, si necesitan algo que nosotros podamos ofrecerle, podamos ayudarle, escríbanos al WhatsApp de Renacer 360, allí mis hermanitos, mi hermana Carla, vamos a ver si los fijamos, a ver si se puede rapidito. Nuestra líder ahí, hermana empoderada ahí con el gran José también. El líder José Delfín, la hermana Carla Carreño también que está allí, están mandando los números de teléfono. ¿Cuáles son esos anuncios? Bueno, amén. Si quieres ser acá. Nos vemos, Dios le bendiga, la paz de Dios. Discipulado